Ok, este es el video número 683 del curso de proyectos de software. Podemos seguir adelante. Veamos aquí en el historial que hicimos en el video anterior. Básicamente creamos un nuevo componente, hicimos uso de él, un componente que nos permite especificar las opciones de formato para la salida de sentencias SQL. Ok, veamos en pantalla cómo se ve ese último componente. Es este mismo, es este componente. Observemos que aquí aparece el formato de las fechas, aparece también que aquellos campos faltantes se reemplacen por null. Utilizar comillas simples para las cadenas de caracteres. Nombres de tablas, columnas y columnas con carácter backtick. Bueno, aquí cambiemos el texto para que quede más claro. Están por aquí. Nombres de tablas y columnas con carácter backtick. Quiero saber cómo se llama ese carácter en español. ¿Dónde está ChatGPT? ¿Cuál es el nombre en español para el carácter que parece un acento diacrítico invertido? Ok, ahí se está procesando el prompt. Esperemos un segundo. Acento grave, comilla invertida, acento abierto, en algunos contextos, backtick. Este es un carácter que se utiliza en programación, específicamente, a ver, en JavaScript. Básicamente nos permite aplicar interpolación a cadenas de caracteres. Así se utiliza en SQL, así se utiliza en programación para poder insertar eh, valores de variables, operaciones. Bien, para poder insertar, por ejemplo, en Markdown, texto que represente código, se utiliza ese acento grave, ese backtick, acento abierto, comilla invertida. Ok, listo. ¿Qué podríamos hacer a continuación? Básicamente, tener un componente que sea la salida. Ok, entonces creemos un nuevo archivo, salida sql.view. Ok, este componente será interesante por lo siguiente. A ver, dibujemos en pantalla, habilitemos aquí el lienzo. Este sería como tal el componente y acá arriba vendrían una serie de botones con opciones adicionales: convertir a SQL, convertir a JSON, a diferentes formatos. Bien, eh, listo, limpiemos la pantalla. Entre los botones tendríamos convertir de CSV a SQL Insert. Voy a listar aquí. Voy a escribir con Epic Pen. Primero, CSV a SQL. 2, podemos decir CSV a SQL para actualización. 3, CSV a SQL para eliminación. Otra opción puede ser CSV a SQL para
fusionar. En inglés a esto se le conoce como merge, juntar. E5 se sube a SQL para selección. Ok, esto podría ser SQL update, delete, merge y esto sería select. Ok, entonces, listo, eso vendrían los botones. Entonces, botones. Botones, vaya. Aquí en la parte sería área de texto con el SQL generado. Luego tendríamos, vaya, a ver, esto quedó grande, ¿qué pasó? Quedó así, vaya, a ver. Así, entonces botones se sube a SQL insert, se sube a SQL update. 3 se sube, estos son básicamente botones, a SQL delete. 4 se sube a SQL merge. Quinto se sube a SQL select. Luego tendríamos área de texto con la salida con código SQL. Bien. Y al final podríamos especificar campo de texto para especificar nombre del archivo de salida, el nombre del archivo de salida. Botón para iniciar la descarga y select para el finalizador de línea. En inglés esto se le conoce como end of line. Perfecto. Entonces voy a hacer una captura de pantalla. Perfecto. Y ahora voy a ChatGPT. Aquí pego la imagen. Listo. Y podemos escribir: ayúdame a generar un componente con estas características que se muestran en la imagen. El conjunto de botones quedarán en la misma línea o fila, en la misma fila. Otra fila para el área de texto y otra fila para los controles restantes que se mencionan en la imagen. Te daré un ejemplo de componente en Vue.js3 utilizando Composition API. Podemos ir al editor de código, tomar, sí, puede ser ese código, ya. Ten en cuenta que he estado utilizando Tailwind CSS.
Subimos el prompt y esperamos unos segundos mientras se realiza su procesamiento. Esperamos allá que se procese toda esta información. Seguimos esperando. Parece que ya, entonces podemos copiar el portapapeles, meternos en el editor de código que está por aquí, salida Sequel. Ya está. Podemos hacer un commit que diga plantilla inicial para la implementación del componente que permite generar el código SQL. Listo. Veamos a ver, podríamos visualizar la apariencia de ese componente. Digamos aquí, import o salida SQL. Podemos incluirlo aquí. Se ve de esta manera. Entonces están los 5 botones. Aquí dice generador SQL desde CSV. Está como tal la salida. Aquí podemos escribir el nombre del archivo, descargar SQL. Y aquí están, digamos, las diferentes formas de especificar la finalización de una línea en un archivo de texto plano. Finalmente, independientemente de si se trata, digamos, de contenido en JavaScript, SQL, Python, C#, PHP, de cualquier lenguaje, todos esos archivos se consideran archivos de texto plano. Vale. Listo. Voy a agregar algo más aquí en salida de SQL. A ver, select. Voy a pedir algo a ChatGPT. Para el select que permite seleccionar el EOL, añade un label que diga EOL dos puntos. Dame únicamente el código pertinente. No es necesario que generes todo el componente. Así te tardas menos. Ahí se está procesando el prompt, está respondiendo. Esta es la tercera fila. Copiamos al portapapeles, pegamos ahí, formateamos, Alt Shift F, veamos el resultado, ahí ya está. Perfecto. Haz que el botón quede enseguida del campo de texto. Sé breve. Ahí nuevamente he presionado Enter. Esperamos un segundo. Lo mismo, copiamos al portapapeles, pegamos aquí, veamos el resultado. Ahora sí. Un commit. Uso del componente salida SQL. Modificación de los controles
de la tercera fila de ese componente. Estos cambios los podemos subir al repositorio remoto. Ya está, inclusive aquí se actualiza el historial, todo está en línea. Listo. Está en el repositorio en GitHub. Ok, podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video. Adiós. Adiós.